El día en el que las personas pierdan la capacidad de sentir culpa y sentir empatía, en ese momento se habrá terminado lo que nos caracteriza como seres humanos. Hola, mi nombre es Marisa Reyes, soy terapeuta, escritora, divulgadora y conferencista y directora del Hospital de las Emociones. Y te doy la bienvenida a un episodio más de Rompe tus patrones. Y en este episodio quiero hablar de algo maravilloso, pero que a la vez puede llegar a ser muy peligroso. Y que justamente es la emoción de la culpa. ¿Te has sentido culpable alguna vez en tu vida? De hecho, creo que la mayoría de las personas, cuando llegan a terapia, es porque hay un sentimiento de arrepentimiento, de culpa, acompañado muchas veces de la sensación y de la emoción del coraje, que en ese cúmulo de emociones, de experiencias y de pensamientos nos termina haciendo explotar como una olla de presión. Y para poder entender qué es la culpa, que seguramente todos la hemos sentido, primero tenemos que aprender a entender que las emociones son parte de la experiencia humana. Todo el tiempo estamos sintiendo, no podemos dejar de sentir. Creo que incluso podemos sentir cuando estamos dormidos, y seguramente te ha pasado. Has tenido ese momento en el que después de una pesadilla te despiertas y sientes el miedo y todo lo que estuviste viviendo durante el sueño, y tienes literalmente la sensación, la emoción, incluso las sensaciones físicas de lo que estaba pasando. Somos seres humanos sintientes y las emociones son parte de la experiencia humana. Y las emociones literalmente son las que nos permiten adaptarnos al entorno. Las emociones nos permiten adaptarnos positivamente o funcionalmente al entorno. Todo el tiempo estamos sintiendo. Y una de las primeras cosas que tendríamos que entender es que tenemos que hacernos amigos de nuestras emociones. Que las emociones son pasajeras, que biológicamente, químicamente, las emociones durarán de 30 segundos a 1 minuto en el cuerpo, es decir, es el tiempo que el sistema nervioso tarda en poder procesar la adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina y otros neurotransmisores que nos van generando los estadios emocionales. Sin embargo, también entendemos que las emociones, cuando se perpetúan durante tanto tiempo, comienzan a formarse en forma de sentimientos. Y ahora tengo el sentimiento, y el sentimiento siempre viene acompañado de pensamientos. Sabemos que el cerebro no sabe lo que es verdad de lo que es mentira, y que entonces cada que yo recuerdo un evento del pasado, lo voy a traer al presente con las mismas emociones y sensaciones que en ese entonces. La culpa, entonces, es una emoción que, como todo, me permite adaptarme a mi entorno. Hay culpa sana y hay culpa insana y disfuncional. Este episodio tiene la intención de ser una plática íntima, una plática de verdad amorosa, porque todos nos hemos sentido culpables en algún momento. Y cuando esta culpa se vuelve tan insana y tan patológica, destruimos nuestra vida. Pareciera que vamos cargando con un costalito de todo lo que no queríamos que pasara, o de todo lo que no quisimos haber hecho, pero que ya hicimos. Y que de alguna forma, cuando todos estos pensamientos giran en torno a esos eventos del pasado, entonces vivo algo que se le llama apego. Y el apego es la verdadera causa del sufrimiento. Y por supuesto, naturalmente nos apegamos a todo. Es parte natural del ser humano, necesitamos sentir esa conexión, ese apego, pero también el apego puede llegar a ser bastante disfuncional y bastante insano. La culpa, entonces, es una emoción que viene acompañada de este arrepentimiento, que viene acompañado de la pesadez, y que sobre todo es una emoción que viene vinculada con las relaciones.
¿Cuántas veces has tenido una discusión tan fuerte, dijiste algo que no querías decir y al día siguiente tienes la culpa y el arrepentimiento? Y esta culpa y este arrepentimiento nos lleva a sobrepensar. ¿Cuántas veces no has estado repitiendo la misma historia en tu cabeza una y otra vez? Y que pareciera que mientras más la empezamos a recordar, también la vamos distorsionando. Hay una hipótesis, aún no encuentro un estudio que la compruebe, pero hay una hipótesis que dice que realmente no recordamos el evento del pasado, sino recordamos el último recuerdo que tuvimos sobre el evento del pasado. Fíjate qué maravilloso es esto. Quiere decir que si algo me pasó ayer y yo lo recuerdo hoy, ok, quizá lo recuerdo con muchísima claridad. Pero si pasan 6 meses y dentro de 6 meses yo recuerdo lo que pasó, voy a recordar no el evento específico, sino el último recuerdo que tuve de ese evento específico. Y la mente a veces nos juega tantas bromas que le empieza a meter más palabras, más tonos, más situaciones y nosotros mismos empezamos a distorsionar la realidad. Y ahí es donde hace sentido la famosa frase de nos creemos las historias que nos cuenta nuestra mente. ¿Quiere decir que la mente lo hace como para traicionarnos o lo hace porque la mente es mala? No, en realidad lo hace como una forma de ayudarte y de apoyarte. Es decir, si tú tienes esta emoción de culpa, si tienes este sentimiento, esta sensación de arrepentimiento, tu mente te va a empezar a generar historias que pueda hacer que esta emoción se mantenga como para darte la razón. Y entonces tú de verdad tienes razón de sentirte culpable, de verdad tienes razón de sentirte tan miserable, porque tan solo recuerda lo que hiciste, recuerda lo que permitiste, recuerda lo que dijiste, recuerda lo que no hiciste que sí debiste haber hecho o lo que hiciste que no debiste haber hecho. La culpa tiene entonces 2 elementos, que es el yo que siente, ¿sí? Que es natural, que la culpa es una de las emociones más maravillosas que existen. Y sé que vas a decir, ¿cómo es posible? Sí, porque el día que dejemos de sentir culpa, entonces terminará lo que nos caracteriza como seres humanos. Imagínate no sentir culpa. Iríamos por la vida dañando a las otras personas sin siquiera reparar en el hecho. La culpa es una de las emociones más maravillosas que existen y que nos da la calidad de humanos. Pero la culpa, así como es una emoción sana, también se puede convertir en algo patológico. Y es donde está mi yo sintiente y mi yo que juzga. El yo que juzga es el que te cuenta esas historias. El que te cuenta las historias de ¿por qué dijiste esto? Es que mira, si no lo hubieras dejado, tu vida sería muy buena ahora. Es que mira, si no te hubieras salido de ese trabajo, no estarías pasando la precariedad de ahora. Es que si no le hubieras dicho a tu mamá lo que le dijiste, entonces no se habrían dejado de hablar. Y todo ese diálogo interno, todo ese yo que juzga, va haciendo que la culpa se perpetúe, que se vuelva patológica y que entonces nuestra vida comience a perder sentido. Porque nos enfrascamos en el pasado y dejamos de vivir el momento presente. Y dejamos de pensar qué es lo que sí quiero hacia el futuro. Este remordimiento a veces nos hace creer que como soy culpable de mi pasado, no merezco cosas buenas en mi presente. Y eso es terrible. Mira, hay muchas situaciones que vienen a acompañar, ¿no?, este sentimiento de culpa y este sentimiento de arrepentimiento. Y uno de ellos, pues por supuesto que son las normas sociales. Lo que socialmente se dicta que es correcto e incorrecto. Es incorrecto el serle infiel a alguien, es incorrecto robar, es incorrecto golpear, es incorrecto, que pueden verse como normas sociales que nos permiten perpetuar o mantener la paz lo mejor posible. Y me gusta decir normas sociales porque
En otras partes del mundo, tú lo sabes, en otras culturas, las normas que se aplican en nuestro país, por ejemplo, no aplican en otros países. No por eso decimos que es correcto o incorrecto, pero estamos diciendo que mis acciones pueden llegar a verse culpables o no, dependiendo de estas normas sociales, ¿vale? La religión influye muchísimo. Y por supuesto, aquí en este programa, en este espacio, no tenemos una opinión, ¿no? O sea, no hablamos sobre si la religión es buena o es mala, todos tenemos nuestras propias creencias. Pero parte de la religión ha sido venir a entender lo que es bueno, es malo, lo que nos genera culpa, lo que no nos genera culpa. Otro de los elementos puede ser lo que en tu familia es aceptado o no. Acuérdate que las familias tienen como estas políticas internas, ¿no? Esto que nos hace ser familia, el apellido que nos hace ser familia, las creencias inconscientes que nos hacen ser familia. Y en estas creencias también hay cosas que son correctas o incorrectas. Cuando yo por alguna situación, mira, porque estaba emocional y no pensé las cosas, porque de verdad mi deseo y mi instinto fue tanto, no lo sé. Pero cuando una persona se sale de las normas y de las políticas, de lo que moralmente es correcto, de lo que socialmente es correcto, de lo que en mi familia es correcto, de lo que religiosamente es correcto, entonces me siento culpable porque hice lo que no debería de hacer. Nuevamente, ¿es muy sano? Sí, cuando entendemos la razón de ser de la culpa, pero también puede llegar a ser muy insano. Una vez escuché el caso de una niña, una chica de 15 años, que como en toda adolescencia comenzaba a tener pensamientos fantasiosos. Fantaseaba con su compañero de la escuela, pensamientos fantasiosos. Y entonces, en su sistema familiar, ¿sí?, el sexo era visto como algo pecaminoso. Era como, digamos, de esta maravillosa vieja escuela en donde el sexo era algo pecaminoso. Entonces la niña escuchaba todo el tiempo, ¿no?, estas ideas, estas creencias de el sexo es pecaminoso, solamente es para tener hijos, no puedes tener fantasías con nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Que la niña naturalmente tenía pensamientos fantasiosos con sus compañeros y ella misma se sentía culpable. Y en esta culpabilidad comenzó a reprimirse, comenzó a tener ansiedad, estrés, depresión y se volvió un círculo vicioso tremendo. A ver, lo primero y la primera idea que te quiero dar es, acuérdate que tu mente por naturaleza te va a aventar pensamientos, ¿sí? O sea, eso es una realidad. Que a la niña le llegaran pensamientos fantasiosos con sus compañeros, pues es parte natural del ser humano. Es algo que ella no podía controlar. Que a lo mejor podía evadir el pensamiento, que a lo mejor podía replantear el pensamiento, vale. Pero a sus 15 años ella no tenía ni las técnicas ni las herramientas para poder ir moldeando su pensamiento de una manera positiva. Pero por el otro lado, ¿qué encontraba? Encontraba las creencias de eso es malo. Imagínate toda esa incongruencia adentro de tu mente. Es fatal. Fatal completamente. La culpa entonces, la culpa insana, yo creo que también se va aprendiendo. Acuérdate que las emociones son parte natural del ser humano, pero nos vamos aprendiendo a sentir culpables, ¿no? A través de esto, de las normas, de las políticas, de la religión, de lo moralmente correcto, incorrecto, etc. Que claro, si no sintiéramos culpa, perderíamos nuestra capacidad de ser humanos. Pero la culpa sana es una emoción maravillosa que viene a enseñarte algo. Y la culpa viene a enseñarte la virtud de la reparación. La culpa es una emoción maravillosa que llega a tu vida para decirte que tienes que reparar el daño. Si hoy tú te sientes culpable y tu yo que juzga, porque acuérdate que son dos, es tu yo que juzga y tu yo que siente. Si tu yo que juzga
te manda pensamientos de cómo es posible que hayas aguantado 20 años ese matrimonio, cómo es posible que seas tan mala madre, cómo es posible que le hayas gritado a tu mamá, cómo es posible que no sepas hacer nada bien. Ese yo que juzga y que te hace sentir culpa te está invitando a la reparación. ¿Cómo puedes reparar lo que hoy estás viviendo? Y acuérdate que la reparación no significa que las cosas tengan que ser como yo quiero. Eso es algo que tenemos que entender. Querer que las cosas sean como yo quiero viene del ego. Y te lo explico. En algún momento, en terapia, una chica me decía, es que me siento muy culpable porque le fui infiel a mi esposo y ya le pedí perdón. Ya le pedí perdón una y otra vez, pero no quiere volver conmigo. ¿Y qué crees? No tiene por qué volver contigo. Ese no es el objetivo de la culpa. El querer pedir perdón una y otra vez, en realidad no nos habla de un arrepentimiento real. Viene de, pido perdón porque lo que quiero es que tú vuelvas conmigo y entonces mi ego salga fortalecido de esta situación, que es que quiero que las cosas sean como yo digo. Y en ese quiero que las cosas sean como yo digo, pues jamás avanzo. Porque ahora tengo la frustración, más aparte el remordimiento del pasado. La reparación es reparar el daño que hiciste, el daño que se creó, aunque las cosas no salgan como tú quieras. Aunque la resolución no sea la que tú deseas. Y ese es el principio de la aceptación. Y ese es el maravilloso camino del aprendizaje. El aprendizaje viene acompañado entonces de 3 preguntas que te quiero plantear. Y que la primera es, si hoy tú te sientes culpable y quieres reparar lo que ha pasado, pregúntate a ti mismo, ¿lo he hecho de forma intencionada? Si la respuesta es sí, ok, está bien. En tu pasado, en ese yo de tu pasado, eran las herramientas que tenías. Era lo mejor que podías hacer. Oye, es que hace 5 años le fui infiel a mi pareja y me siento muy culpable. Vale, ¿lo hiciste de forma intencionada? Pues sí, porque yo sabía lo que estaba haciendo. Ok, hace 5 años era lo mejor que podías hacer. Eran tus herramientas, era lo que sabías. Pero si hoy sientes culpa, es porque entonces estás en el proceso de la evolución. Malo sería que no sintieras culpa, ¿no? Oye, es que me siento muy mal porque hace 10 años renuncié a mi trabajo y hoy no he podido encontrar trabajo desde ese entonces. Ok, bueno, a ver, hace 10 años eran las herramientas que tenías y en estos 10 años han sido las herramientas que tienes. ¿Lo hiciste intencional? No, ni siquiera me puse a pensar en que estaba renunciando y ni siquiera me puse a pensar en las consecuencias que iba a vivir. Perfecto. Ahora tenemos que ser más conscientes. La primera entonces es, ¿lo he hecho intencional? Si fue así, lo acepto y me perdono, porque era lo mejor que pude haber hecho en ese momento. Mira, a todos nos encantaría tener 12 años y tener las herramientas que tenemos a los 50. Nos encantaría tener a los 30 las herramientas que vamos a tener a los 60. Pero no es así. Eso se le llama evolución y crecimiento. Segunda pregunta. ¿Ha cambiado tu forma de ver la vida? ¿Ha cambiado tu forma de pensar desde que ocurrió el evento? Si es así, qué maravilloso. Porque esa es la intención de la culpa, la reparación. Y la reparación no nada más es hacia afuera, la reparación es hacia adentro. Oye, me siento culpable porque durante 10 años aguanté que mi expareja me golpeara. ¿Ok? ¿Ha cambiado tu forma de ver la vida desde ese entonces? Sí, claro que sí. Ahora deseo poner límites, ahora tengo más cuidado de las personas con las que me relaciono, ahora busco cuidar mi bienestar, desarrollar mi autoestima. ¡Maravilloso! ¡Qué bonito! Porque si no hubieras aguantado eso que aguantaste 10 años, hoy no tendrías la intención de amarte y mejorar contigo. Maravilloso.
Oye, es que hace 3 años le puse el cuerno a mi pareja. ¿Qué? ¿Desde ese entonces ha cambiado? Porque si hace 3 años le pusiste el cuerno, y hace 2 años también, y hace 1 año también, y hace 1 semana también, y hace 1 día también. Oye, pues aunque te sientas culpable, la culpa es patológica y ya te acostumbraste a vivir en el sentimiento de culpabilidad porque no hay ninguna reparación. Pero oye, pasó hace 3 años y hoy tengo el compromiso de ser fiel conmigo, de ser fiel a mis propios compromisos, de ser fiel a mis convicciones. Maravilloso. Porque esa es la evolución y el crecimiento del ser. Tercera pregunta, entonces, ¿tú piensas que haber actuado de la manera en la que actuaste fue culpa tuya o fue culpa de la otra persona? Honestamente, si tu respuesta es que la culpa fue de la otra persona, replantea. Porque seguimos viviendo en el papel de víctima. Porque para que una situación disfuncional se dé, se necesitan 2 personas. Y ambos contribuimos al malestar. Mira, muchas veces que yo he visto parejas aquí en el hospital, mucho es que ella hizo eso porque él hizo eso. ¿Sí me explico? Es como, ella hizo y entonces yo hice. Y como yo hice, ella hizo. Y entonces es un escalonamiento en donde en lugar de encontrar la solución del problema, nos enfocamos en quién tuvo la culpa o quién tuvo la culpa más grande. Cuando nosotros creemos que la culpa es de la otra persona y que yo no tengo la responsabilidad, es que mi vida sería perfecta si no fuera por culpa de mi mamá. Es que yo sería muy feliz si no fuera por culpa de mi pareja. Es que mi vida sería maravillosa si no fuera por culpa de mi jefe. Si la culpa es del otro, entonces hay una relación de dependencia. Y esa dependencia me lleva a vivir en el estadio de victimismo, en donde ser víctima de una situación es maravillosa. Aquí hablamos de una corresponsabilidad y de responsabilidad. El objetivo de la culpa entonces es reparar una situación aceptando tu responsabilidad y tu contribución al problema. Y cuando escuchamos la palabra responsabilidad es como de, ¿cómo? O sea, fui responsable de aguantar un matrimonio de 10 años en donde el desgraciado me maltrataba. Sí hay un grado de corresponsabilidad. En esos 10 años era lo mejor que podías hacer. Deja de sentirte culpable. Era lo mejor que podías hacer en ese momento. Eran las únicas herramientas que tenías. Pero ¿qué crees? Hoy ese sentimiento de culpa te está invitando a reparar y a seguir avanzando hacia adelante. Hay cientos de cosas en tu vida que tú no querías que pasaran. Pero seguirte atando al pasado no hará que el camino que te quede sea más ligero. Hay que aprender a hacer las paces con la culpa. Hay que aprender, ¿no?, a tener este proceso de aceptación y a entender que el sentimiento de culpa es una invitación a la reparación, pero que esta reparación no significa que las cosas sean como tu ego quiere que sean. Soltar las expectativas es parte del camino. Ser compasivo contigo mismo. Y la compasión es una palabra maravillosa en donde la compasión no es igual que la lástima. ¿Sí? La lástima viene desde el ego, la lástima viene desde ay pobrecito, ¿sí? Ay pobrecita de mí, cómo he sufrido, ay pobrecito de mí, cómo me pasó esto. La compasión es una emoción que viene desde el amor, desde el me abrazo y soy compasivo conmigo, porque esto fue lo que viví, porque he tenido que salir adelante. Me abrazo y soy compasivo de mi historia, porque en el ayer eran las herramientas que tenía para salir adelante. En el hoy decido ser un ser evolucionado. Y decidir evolucionar implica seguir desarrollando herramientas, implica ir a terapia,
implica ir leyendo. Claro que este episodio no hará que después de escucharlo, tu sentimiento y tu emoción de culpa se haya desvanecido por arte de magia. Claro que no. Pero al menos déjame dejarte con esto. Si hoy te sientes culpable, maravilloso. Porque si no sintiéramos culpa, perderíamos nuestra capacidad o la característica que nos hace humanos. Pero si te sientes culpable, hay dos caminos: quedarte estancado o comenzar a reparar. Y acuérdate que reparar significa reparar hacia adentro y reparar hacia afuera. Pero que ese hacia afuera no significa que las cosas tengan que ser como tus expectativas y tu ego quisiera que fueran. Este camino, por favor, busca ayuda, ve a terapia, ven al hospital de las emociones, busca ayuda. Es un proceso de sanación maravilloso. Pero lo que de verdad te deseo es que dejes de agobiarte y de quedarte instalado en todo lo que no querías que fuera y fue, en todo lo que no querías hacer e hiciste, y que de verdad hoy pongas la primera piedrita para avanzar en el camino que te queda. Si es 1 año, si son 5 años, si son 10 años los que te quedan de vida, de verdad haz que cuenten. Porque acuérdate que lo único que sabemos es que un día, tu vida como la conoces, mi vida como la conozco, nuestra vida habrá terminado. Y qué terrible sería llegar a ese famoso lecho de muerte y decir: ¿cómo es posible que los últimos minutos de mi vida los haya seguido viviendo agobiada por ese pasado? Bien, esto es todo en el episodio de hoy. Te deseo que tengas un excelente día, que reflexiones y nos vemos más adelante en otro episodio de Rompe tus Patrones.